Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a dedicar nuestro ratito de charla en el canal, volviendo a los libros, para reflexionar sobre el último lanzamiento del director Quentin Tarantino, en este caso Meditaciones de cine, editado por Reservoir Books con traducción de Carlos Millás Soler, una traducción a la que habrá que dedicarle un tiempo, ya que ha sido una de las áreas de debate más intensas en los últimos días en los mentideros de la cinefilia con respecto a esta edición. Podemos comenzar diciendo que Reservoir, que además su nombre evidentemente está apuntando claramente a la ópera prima de nuestro buen amigo Quentin, editó hace ya cosa de un año la extraordinaria novelización de Érase una vez en Hollywood, con traducción de Javier Calvo, si no me falla la memoria, y que, bueno, pues nos hizo salivar ante la perspectiva de seguir recibiendo entregas de la pluma de uno de los directores más, yo creo, más interesantes, más crujientes del cine del Hollywood de los 90 y alrededores, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues la salida a la calle de este libro, cuyo título original ya de entrada era ligeramente diferente, era Cinema Speculation, bueno, ya ha llamado la atención desde el minuto uno y ha provocado una suerte de gran debate sobre muchas de las cosas que se plantean aquí. Entonces mi interés es, como siempre, hacer chocar las ideas de Tarantino, sus declaraciones, su visión del cine con respecto a postulados propios de la teoría de la imagen, y también, por qué no decirlo, al final hacer una serie de comentarios breves con respecto a la edición en castellano, que ya digo, tiene algo de miga para poder hincarle el diente. Lo primero que hay que decir es que Meditaciones de cine no es un libro, evidentemente, como era de esperar, de teoría al uso, pero tampoco se puede localizar dentro de ese género tan prolífico y en ocasiones tan interesantes que suele ser o bien la autobiografía creativa del director o bien la entrevista fílmica, ¿no? Pues desde la tradición de Truffaut en adelante, la cantidad de informaciones que podemos sacar sobre los procesos de producción, de distribución, de exhibición de las películas contados desde la óptica de esos creadores ha dado mucho de sí. Y como era de esperar, ya digo, Tarantino se ha descuadrado un poco de los lugares comunes de lo que viene siendo el libro escrito por un director para poder explorar otros territorios cinematográficos. Esto, que podría resultar llamativo, en realidad no lo es tanto, porque mi primera hipótesis es que Meditaciones de cine no se entiende sino como un engranaje más, una parte más dentro del conjunto de textos que el propio Tarantino ha ido disponiendo en los últimos 15-20 años, que al final tienen siempre un único punto de llegada, que es la reflexión metacinematográfica. Es decir, al final Tarantino, yo creo que en esa obra mayúscula que fue Érase una vez en Hollywood quedó extraordinariamente claro, cada vez tiene más interés por ahondar en lo que toca a los procesos de significación en el contexto concreto de una historia del cine que no es la mayoritaria, pero que es la que desde luego a él le interesa. Y en ese sentido quiero decir que evidentemente su escritura es prácticamente imbatible, es decir, la manera en la que Tarantino invita a revisar ciertas películas o a descubrir muchas otras es ya de por sí un añadido valiosísimo a lo que sería la propuesta en sí. Y creo, además, digo que esto solamente se entiende si se pone en paralaje su trabajo como cineasta, su estupendísimo podcast junto a Roger Ebert, Cinema Archives, y ahora también, desde luego, su obra literaria, su obra en este caso más bien ensayística o autobiográfico-ensayística. ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que debemos tener en cuenta para aproximarnos a este libro es que Tarantino no tiene un método, no le interesa, no se alinea en torno a ninguna de las metodologías de reflexión habituales de la imagen, sino que directamente él va a escribir, no diré aquello que se le pasa por la cabeza, pero aquello que él considera que es valioso para entender o para profundizar en su visión de ciertas películas. Luego, no le interesa en absoluto una lógica más o menos científica, /objetiva, /académica, sino que lo que hace es, y esto evidentemente tendrá mucho que ver con el resultado final en lo tocante a la traducción, entablar una suerte de conversación, potenciando su registro oral, que es desde luego donde él se mueve como pez en el agua, con un hipotético espectador al que le presupone de entrada un cierto conocimiento del cine de los 70. Y es que este es, de entrada, el objeto de estudio que él va a extraer, ¿no? Él quiere hacer una especie como de gran memorial, que veremos que además diverge en algunos puntos de la historiografía clásica, de lo que supuso el cine de los 70, especialmente el norteamericano, y a partir de la selección de una serie de piezas clave,
algunas de ellas muy conocidas, pues como Taxi Driver, decide hacer esa exploración personal, ya digo, siempre con una brújula autobiográfica. Claro, esto de alguna manera va a marcar tanto el tono del libro. Es un libro extenso pero no largo, son 418 páginas, incluyendo un muy necesario índice onomástico final, que es probablemente uno de los grandes puntos fuertes de la edición. Y digo que no es especialmente, no se hace largo, aunque lo sea, porque esa especie como de recurso constante a la oralidad y esa manera de escapar voluntariamente del tono ensayístico cerrado, al final, ya digo, parece más cercano casi al epistolario, al diario o a la conversación transcrita, cosa que, ya digo, es más que interesante. Claro, ¿qué es lo que pasa con este fresco que propone Tarantino? ¿Cuál es su punto de partida? Bueno, para él, como por otro lado era más que esperable, hay un punto de partida y de llegada, que es ese cine de los años 70, y que a su vez tiene dos puntos de referencia concretos en los que diverger en la historia del cine. Uno, por un lado, el cine de los años 50 de los grandes estudios, al que de manera, a mi juicio, un tanto precipitada, le mete unos sopapos importantes. Otro, evidentemente, el cine de los años 80, al que también, desde luego, trata con una pluma afilada e inmisericordia. Esta decisión es interesante por dos motivos. El primero, porque Tarantino se pone en el paralaje. Por ejemplo, hace poco hablábamos en este mismo canal del libro de Tanner, de Las horas han perdido su reloj. Se pone un poco en este paralaje donde él es consciente de hasta qué punto hubo un cine surgido entre los 70 y los 80 que miró nostálgicamente hacia los 50, ¿no? Y además él es muy claro en esa visión edulcorada, en denunciar esa visión edulcorada y en replantear más bien la posibilidad de otro cine como una respuesta tanto a lo que serían los lugares comunes de la generación hippie, esto pues evidentemente estamos de nuevo en Érase una vez en Hollywood, como a lo que podría ser la edulcoración de los grandes estudios. Y aquí empieza una de las grandes divergencias. En su libro, Tarantino no apunta directamente a la generación de los barbudos, muy concretamente a Spielberg y a Lucas, a los que constantemente se les ha colgado el San Benito de ser los destructores del nuevo Hollywood. Tarantino va a bordear de alguna manera ese problema historiográfico generando una doble categoría que encuentra sus raíces en un libro hoy prácticamente inencontrable de Pai, el de los Bratz Movie, ¿no? Y que de alguna manera reescribe con cuidado algunas ideas que hemos dado muy precipitadamente por sentadas, entre otras cosas, gracias a los extraordinarios escritos tanto de Biskin como de Robin Wood, ¿no? Que fueron quizá los dos grandes cronistas, o por lo menos en nuestro momento, del viraje conservador de Hollywood de los 70 a los 80. ¿Cómo rompe Tarantino esta idea, o mejor dicho, cómo la desenhebra, ¿no? Que es para mí es, a nivel historiográfico, sin duda, la gran aportación de su libro? Bueno, Tarantino realiza una especie de quiebra, tiene varios capítulos muy interesantes en este punto, donde lo que hace, además de una labor de desmitificación muy interesante, es señalar una suerte de escisión entre lo que él denomina los autores contestatarios, que estarían orientados como una conclusión lógica del hippismo, y él incorpora, por ejemplo, a Robert Altman, a Peckinpah, a Hal Ashby, a Friedkin, a Cassavetes, a los que a su vez, digamos, como en este primer gran bloque historiográfico, contrapone o señala un segundo bloque más vinculado a la idea de los Bratz, los movie Bratz, donde él ya pone a Coppola, a Scorsese, a Lucas y a Spielberg, ¿no? Esto es interesante porque, por ejemplo, en el proyecto de Biskind, hasta donde yo recuerdo, y hace ya muchos años que leí su díptico al respecto, pero en el proyecto de Biskind estaba mucho más pegado, no se apreciaba tanto esta escisión, esta partida, ¿no? A él le sirve muy bien, porque básicamente lo que viene a hacer es como una especie de doblez donde salva, entre comillas, la escritura tanto del primer Spielberg, a Spielberg le trata muy bien en el libro, como a Lucas, y sitúa a Coppola, ¿no?, como el gran padre, el gran ideador, la gran cabeza pensante de la que luego surge esta generación de los movie brats, ¿no? Evidentemente,
teniendo en cuenta que el libro de Biskind es mucho, o el de Robin Wood, son mucho más afilados tanto en lo que tiene que ver, en el caso de Biskind, con lo extratextual. Biskind hace un análisis muy interesante de taquillas, de productoras, de flujos económicos. Wood coge el relevo o mejor dicho, trabaja en paralelo y hace un análisis textual puro y duro, porque al final él era un magnífico analista textual. Lo que hace Tarantino es como romper un poco esta doble vertiente y situar y ofrecernos una nueva cronología que permite replantearnos sobre todo las primeras películas de Spielberg en esa, digamos, otra dirección, ¿no? Y ya digo, esto es valioso porque le permite justificar en bruto prácticamente todo el cine de los años 70 y le permite además hacerlo desde la lógica de la reescritura. Por ejemplo, hay una película central en todas sus reflexiones que es Centauros del Desierto, obviamente, en la cual él intenta defender en varios momentos que es como el detonante del que saldrá Taxi Driver, saldrá Hardcore, en otra dirección saldrán cosas del cine de Sylvester Stallone, de tal manera que parece que es como una brújula, ¿no? Centauros del Desierto en el fondo es como la brújula sobre la que va a orbitar toda su reflexión. Este planteamiento es interesante, ya digo que historiográficamente no creo que sea especialmente defendible, pero en cualquier caso sí que permite, pues eso, que entre un poco de aire en esa especie como de críticas que sobre todo en España, por ejemplo, desde la revista Contracampo se dieron en su momento, que convirtieron a Spielberg y a esta generación cinematográfica en una suerte de autores a los que demoler. Y aquí, bueno, pues Tarantino de alguna manera se señala, él no lo hace de manera explícita, pero entre líneas sí que se puede leer algo así como una sugerencia de ser él el gran continuador de la traducción cinematográfica spielbergiana, mucho más que la godardiana, curiosamente, ¿no? Porque a Godard no le trata tampoco demasiado bien. De hecho, a Made in USA en algún momento le da una bufetada con la mano abierta realmente interesante. Paradójico, ya digo, viniendo de un señor que empezó directamente citando a Godard prácticamente desde el nombre de su productora. ¿Qué más nos interesa de Meditaciones de cine? Bueno, hay alguna otra idea por ahí que merece la pena reseñar. Hay algo que tiene que ver con el núcleo de la cinefilia y que va a obligarnos a pensar o a repensar ahora sí algunas ideas, porque generalmente cuando se habla de ese salto en las comunidades cinéfilas que tuvo lugar con la irrupción del videoclub, de las cintas en VHS, del umbral, ¿no?, en el cual la sala dejó de ser el espacio privilegiado de la cinefilia, es muy interesante que Tarantino, que ha sido situado por la crítica como el gran director que emerge del videoclub, o sea, constantemente se escucha esta idea, ¿no?, de que Tarantino tiene una gran cultura cinematográfica porque trabajó en el Video Archives muchos años y vio todo lo que había que ver, etcétera, etcétera. Es tremendamente interesante que este libro sea precisamente una marcha atrás explícita sobre esa idea. Quiero decir, cuando uno coge al final el libro y analiza las películas de las que habla Tarantino y sobre todo las experiencias cinematográficas que le han configurado a él como creador, de pronto se da cuenta de que prácticamente todo lo que dice está vinculado con la sala de cine, sobre todo con las sesiones dobles, sobre todo, evidentemente, con el cine de serie B o el exploitation, esto es lógico, pero donde contra todo pronóstico, Tarantino se sitúa a sí mismo como un espectador estrictamente cinematográfico, aunque en algunos momentos haga referencia al videoclub o a la distribución en VHS, pero él, esto es muy interesante, él mide la respuesta a las películas por las reacciones que se generan en la sala de cine y habla de si el público se reía, de cómo era ver una película rodeado de miembros de la comunidad afroamericana, por cómo podía responder un cierto colectivo frente a una cierta representación. Entonces, claro, esto evidentemente rompe muchos de los esquemas que han querido justificar un cierto aprendizaje cinéfilo al margen de la sala de cine. Habrá que ver esto cómo evoluciona en plena era de las plataformas, pero simplemente por poner un dato muy claro, muy objetivo, tendremos que esperar nada menos que hasta la página 134 para que Tarantino hable por primera vez de su experiencia concreta en Video Archives. Y luego también hay un tercer eje en el cual el libro a mí me resulta extraordinariamente valioso, que es lo que tiene que ver con el tratamiento de la violencia.
A Tarantino evidentemente se le ha señalado y ha generado no pocos debates sobre lo hipotéticamente gratuito de su violencia. Yo creo que estos debates han quedado ya absolutamente superados, pero vamos, quizá ustedes recuerden el estreno de Kill Bill o el estreno de Pulp Fiction, cómo corrieron ríos y ríos y ríos de tinta sobre la hipotética estetización de la violencia en la obra de Tarantino, que es otro de los lugares comunes a la hora de pensar su filmografía. Bueno, es interesante que aquí el director ponga la tirita antes que la herida y realice un esfuerzo, yo creo que mayúsculo, por no justificarse, sino por de nuevo colocarse en el seno de una tradición. Es decir, cuando Tarantino habla sobre todo de la obra de Don Siegel y sobre todo de la obra de Sam Peckinpah, lo que está haciendo es situarse a sí mismo como un heredero de ese tratamiento de la violencia. De hecho, él está absolutamente enamorado tanto de La huida como del final de Grupo Salvaje, al que vuelve una y otra vez a lo largo del texto, ¿no? Esto es interesante, por ejemplo, voy a citar un simple fragmento para ejemplificar a lo que me estoy refiriendo. En la página 245 realiza una crítica directa a Martin Scorsese por el final de Taxi Driver, cuando para él, y además lo demuestra a lo largo de todo el libro, la violencia no es tanto un ejercicio de representación, sino una manera de generar, además de una cierta catarsis para el espectador, núcleos de explosión en el guión. Es decir, Tarantino una y otra vez analiza las películas, esto es súper interesante, a partir del ritmo de los acontecimientos, del tiempo que se toma cada guión en desplegar unos acontecimientos determinados y en cómo hacer reaccionar al público a ciertos momentos del metraje utilizando la violencia como mecanismo. Esto evidentemente conectado con el uso de la cámara lenta en Sam Peckinpah y en el final de Grupo Salvaje te permite darte cuenta de hasta qué punto el uso de la violencia en Tarantino no solamente es que no sea una cuestión gratuita, que realmente da un poquito igual, sino que al final se trata de un mecanismo enunciativo para generar una cierta mirada, un cierto efecto en el espectador. Y esto evidentemente lo va a cambiar prácticamente todo y va a generar una modificación absolutamente interesante en nuestra recepción de sus films. Y efectivamente Tarantino invierte muchas páginas en hablar de la violencia, de su relación con la violencia, en la manera, pero sobre todo en la manera en la que la violencia construye, que al final es lo interesante, construye procesos de significación fílmicas. Tiene tiempo para hablar de la crítica. Uno de los mejores capítulos, con diferencia del libro, se titula Samurái de reserva, en agradecimiento a Kevin Thomas, donde Tarantino nos pasa una factura, ¿no? Donde Tarantino se toma la molestia de hablar con los críticos, pero no solamente desde esta perspectiva, digamos, de superioridad con la que, por ejemplo, lo hacía Ingmar Bergman o lo hacían otros directores, ¿no? Donde los críticos éramos poco menos que los enemigos a los que batir. Bergman llegó a rodar incluso películas para vengarse de sus críticos, no muy afortunadas, estoy pensando en esas mujeres, evidentemente, pero es extraordinario en este pequeño capítulo dedicado a la figura de Kevin Thomas, cómo habla con una claridad absolutamente demoledora, y creo que merece la pena decirlo, de los críticos a los que no les gusta su oficio. Los críticos a los que no les gusta el cine, lógicamente no les gustan las películas, y de ahí que escribir sobre las películas en general les suponga un problema. Y él hace algo así, utiliza una expresión maravillosa. Voy a darme el gusto de citarla in extenso porque me parece maravillosa. Página 153 dice: daba la impresión de que la mayoría de los críticos que escribían para periódicos y revistas se situaban por encima de las películas que les pagaban por reseñar. Se situaban por encima de las películas, la expresión es increíble. Cosa que nunca pude entender porque, a juzgar por sus textos, evidentemente no eran superiores. Miraban por encima del hombro las películas que proporcionaban placer, así como los realizadores que poseían una comprensión del público de la que ellos carecían. Ojo, porque el bofetón que Tarantino nos da con la mano abierta en esta página es absolutamente extraordinaria. Y creo que es importante, ¿no?, detenerse en esto, porque
muchas veces se confunde la figura del crítico con la del inquisidor y se pierde esa lógica de placer que se supone debería acompañar de entrada a los visionados y que el crítico debería volcar o deberíamos volcar en el mejor de los casos en los textos, lo cual evidentemente no quiere decir que hagamos o demos café para todos, sino antes bien reivindica algo que está muy poco de moda, que es una cierta ingenuidad en la mirada, ingenuidad bien entendida, ternura en la mirada hacia el cine, y que al final, en el caso de Kevin Thomas, que él defiende, pues se transmite en un respeto hacia el cine reseñado, en un cuidado hacia el cine reseñado, que ya digo, lamentablemente a veces vemos que brilla por su ausencia. Y es interesante también en esta dirección, aunque sea simplemente de manera anecdótica, que cite con mucho cariño a Pauline Kael. Me ha hecho mucha gracia, ¿no?, las referencias constantes que hace a la obra de la temible crítica norteamericana. Yo creo que son muy pertinentes y desde luego creo que son mucho más coherentes en este libro de las que podrían ser referencias a Manny Farber o a otros críticos del corte inmediatamente anterior. En resumen, creo que Meditaciones de cine es un libro muy valioso, y cuyos problemas no hay que aducirlos tanto, que es normal, ¿no?, a la oralidad, a la cercanía, a la rapidez, incluso, repito, a la ingenuidad voluntariamente buscada de Tarantino en el texto, sino, y aquí está lo único que yo me atrevería, el único pego real que me atrevería a ponerle al libro, a los problemas de edición. Evidentemente, por un lado, la traducción es delicada, es una traducción muy delicada, porque la opción que ha tomado Carlos Millá, a mi entender, ha sido respetar la oralidad del texto original. Y claro, Tarantino tiene una manera tan concreta de hablar, de hecho, es casi como si estuvieras escuchándole según vas leyendo el texto, que Millá ha optado por facilitar la lectura, por traducir prácticamente todos los títulos de serie B al equivalente castellano, tal y como se distribuyeron aquí, lo cual es un poco caótico a la hora de localizar los textos originales, porque muchas veces conocemos estas películas casi más por el original inglés, pero en cualquier caso, Millá, que es un señor que ha traducido extraordinariamente bien a muchas piezas de la cultura popular contemporánea, literatura popular contemporánea, y que tiene una mano tremenda para la rapidez, para el ritmo y para la oralidad, es verdad que en este libro se enfrenta a un problema que es prácticamente imposible de solucionar, que es volcar la oralidad de Quentin Tarantino sin que se resienta, cuando evidentemente es un autor al que todos estamos más que acostumbrados a oír hablar y conocemos perfectamente sus giros de lenguaje, su ironía, su manera de utilizar las palabras malsonantes para reforzar una cierta afirmación, y esto la traducción lo mantiene, pero ya digo, es algo que probablemente no guste a todos. Donde creo que sí hay un problema es en la edición concreta, porque tiene muchos problemas tanto de corrección sintáctica como de tipográfica, como de errores gramaticales de bulto, ¿no? Yo creo que evidentemente el pago que tenemos que pagar, valga el mal juego de palabras, por haber recibido tan rápido esta traducción es que se ha descuidado extraordinariamente algunos parámetros de edición. Voy a poner simplemente unos pocos ejemplos. Bueno, Hitchcock aparece varias veces mal escrito, sin la ceca final en la página 204, por ejemplo. Hay frases que directamente no tienen concordancia entre sujeto y predicado, o que no se terminan de entender, página 217, 257, y la que me parece quizá más grave, Liberty Balance, en El hombre que mató a Liberty Balance, aparece constantemente con B. Entonces, claro, este tipo de detalles que pueden parecer una idiotez y que son menores, al final opacan un poco la lectura, porque da la impresión de que este libro se ha editado demasiado rápido. Y cuando es un libro que, ya digo, hubiera merecido un mes de espera y una buena corrección en profundidad para evitar esos errores de los que está literalmente cuajado. Es el único área, ya digo, de mejora. Por lo demás, el libro es realmente muy valioso. Sobre todo, evidentemente, en lo que toca al entendimiento de la escritura cinematográfica de Quentin Tarantino, y sobre todo en lo que toca que siempre es fundamental, la invitación feliz, directa, explícita, para descubrir nuevas películas y para al final seguir abriendo nuestro pequeño horizonte a esos géneros, subgéneros, historias, mini historias del cine que se nos pasan bajo el radar.